Buenas tardes, de nuevo Centro Sefarad Israel, como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Este mes vamos a hablar de muchos aspectos que tienen que ver con el tema del libro y en esta ocasión queremos señalar un libro muy especial, muy necesario, que viene a contarnos una historia que hoy en día, sobre todo en este tiempo, es importante recordar. Para ello tenemos aquí presente, simplemente para saludarnos, a Maida Bustamante, que es quien dirige la editorial Uso Editorial, que es la que se ha encargado de esta colección, que es Las Hilanderas, que presenta Marifé de Santiago, la directora de la colección. Como saben, ya buena amiga del Centro Sefarad Israel, escritora, poeta, es impulsora de muchas actividades culturales, profesora, en fin, Marifé es alguien importante para nuestro centro y le agradecemos además que esté hoy con nosotros aquí. Y tenemos a la escritora Mercedes de Vega, que es la autora de este libro muy especial, que recoge la historia de una niña. Algunos la llaman la Ana Frank de Francia, pero lo importante es saber quién es ella. Y María Hélène es la niña que escribe cartas a su padre en la ocupación francesa en la época nazi. Es una historia que tiene ecos de Dora Bruder, de Patrick Modiano, que son historias que se han quedado perdidas en estas calles de París y para ello es importante traerlas en páginas y recorrerlas ahora en el libro de Mercedes de Vega. Muchísimas gracias a vosotras por estar aquí, gracias a Marifé, gracias a Mayra por esta colección y a ti, Mercedes, por este libro tan especial que sabemos que estaba en los márgenes de la historia y que hoy en día ya se ha convertido en una realidad. Muchísimas gracias a todas por venir aquí a Centro Sefarad y presentarlo. Gracias y esperamos escucharos. Gracias, Esther. Muchas gracias, Esther. Bueno, yo suelo decir que para mí es un verdadero honor esta colección. Creo que es de las cosas más importantes que ha hecho Uso Editorial, incluso de las que hará, y que agradecemos infinitamente, y ella lo sabe, a Marifé Santiago Bolaños, que es la directora de la colección, el haber puesto en nuestras manos el privilegio de estos 10 libros primeros que salen en el 2021 y que aspiramos, deseamos y queremos que continúe en el 2022 y el 2023 y mientras haya vida, porque esta colección puede ser inagotable. Agradecer a Mercedes de Vega este libro, que ella sabe particularmente, porque lo hemos hablado, todo lo que me significa a mí el tema del holocausto y de la barbarie, y mi disposición siempre a que la memoria no se pierda nunca. Y yo creo que son Marifé y tú, Mercedes, las que deben ya hablar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias. Bueno, pues si quieres, Mercedes, comenzamos. Claro sí. Y comenzamos, como no puede ser de otra manera, dándole las gracias al Centro Sefarad Israel, a Esther Ben-Dan como impulsora de toda la programación cultural, pero tengo que decir que a todo el equipo de Centro Sefarad Israel, porque si hay algo que los caracteriza es que están siempre disponibles para que el centro sea una casa en la que haya un lugar, un espacio para que se pueda hablar de tantas cosas que se quedan, como decía ahora Mayra y como también Esther señalaba, en los márgenes de la historia y que es necesario alumbrar y alumbrar además desde la palabra creadora que es capaz de ir un poco más allá de la palabra cotidiana sin abandonarla. Bueno, las gracias a Maida Bustamante, ella dice que me las da a mí, pero yo se las doy a ella porque es así, no sería justo si no dijera que ha confiado plenamente en la posibilidad de que esta colección, Palabras Hilanderas, comience y efectivamente, como las vidas, no sepamos cuál es su final, pero intentemos que cada paso que se dé sea un paso firme que merezca la pena ser recordado. Y en esos pasos firmes que esperamos que sean recordados, porque merezca la pena que así sea, está tu libro, Mercedes, está el libro que nos habla de esta niña, que tú nos vas a contar ahora, esta niña,
que al final es una historia personal, pero que también es una historia ejemplar en el sentido de que Marie-Hélène va a significar tantas otras niñas que desaparecieron en ese acontecimiento sin parangón en la historia de la humanidad, que fue el Holocausto con todas sus consecuencias. Tú me decías, cuando yo te escribí para comentarte que me había emocionado, como no podía ser de otra manera, leer la historia de Marie-Hélène, que conocía, pero que al verla así, como si fuera ese testimonio ya indiscutible, en el que tú intentas que respire a nuestro alrededor en esas páginas, es decir, que sepamos cuál es su última sensación y no solo su último pensamiento, y esa sensación de todos los que la rodean y los pensamientos que en un momento determinado se pierden, ¿no? Se pierden en los pasajes de la historia. Tú me decías, es un libro escrito para que tantos niños y niñas que se perdieron y que se siguen perdiendo todavía en la historia no puedan hacerlo, no se pueden perder. Es crear, o sea, el libro es crear una barrera mágica de protección, como tiene que ser la literatura, para que no haya lugar en el mundo humano a que quepan comportamientos como los que tristemente hacen famosa a Marie-Hélène, ¿no? Inevitablemente, cuando leemos su historia y vemos esa fotografía que tengo detrás de mí, justo, ¿no? Que ahora nos contarás además en tus pesquisas, porque eres muy dada además a irnos contando los entresijos de cómo fue naciendo cada una de esas páginas. Esta imagen, cuando miramos esta imagen, no me queda por menos que preguntar ¿dónde estás tú? Quiero decir, ¿en qué plano te sitúas tú? Nos pasa como cuando leemos a Modiano, ha salido aquí también, y a tantos otros autores que hicieron y que han hecho y que siguen haciendo de esa memoria que no es solo su memoria, sino la memoria de la humanidad, una razón en la literatura. Tú escribiste un libro, ese largo sueño de Laura Cohen, y en ese largo sueño de Laura Cohen, de tu novela reciente, de pronto algunos de los personajes se quedan un poco fuera, aparecen pero se quedan un poco fuera, y tú no te resignas a perder esas vidas, un poco haciendo el ejercicio, yo me atrevería a decir ético, ¿no? Y no solo estilístico, de un Georges Perec, por ejemplo, al que también mencionas, porque intenta esa especie de labor titánica, imposible, de saber a tiempo real y en cada instante qué está pasando en un edificio determinado, en una calle determinada y en un mundo determinado, porque esas voces que se pierden en la historia pueden ser las de los que un rato antes nos estaban acompañando anónimamente en un café, por ejemplo, o nos hemos cruzado con ellos en la calle y sin saberlo, nos están dando muchos más datos de quiénes somos que a lo mejor el relato que conocemos, ¿no? Bueno, Mercedes, un placer tenerte aquí, poder hacerte estas preguntas y estoy esperando, como me imagino que todo el mundo, a oírte a ti. Ay, muchísimas gracias, Marife, por tus palabras. La verdad que bueno, ha sido una presentación estupenda. Todo lo que dices es así. Y bueno, primero quiero dar las gracias, por supuesto, a mi editora, Mayra Bustamante, y a la editorial Uso, que ha tenido pues esta iniciativa tan maravillosa de poder editar esta historia, que para mí es una historia muy importante en mi vida como escritora. Trasciende cualquier otra cosa que haya escrito nunca, ¿no? De todas las novelas que he escrito, los cuentos, en fin. Es decir, Marie-Hélène para mí es algo muy importante, como ahora os voy a ir contando, y porque es muy importante Marie-Hélène y toda su historia, su contexto. Y bueno, quiero agradecérselo muchísimo, el cariño, la ilusión, esta edición magnífica de Una historia desconocida, Marie-Hélène, también cuidada con imágenes, con las cartas de Marie, con imágenes que hemos ido rescatando de su familia. Y por supuesto también a ti, Marife, muchas gracias por dirigir esta maravillosa colección de palabras hilanderas que sin duda va a ser muy importante para la editorial reunir unos ensayos, bueno, pues con estas características de literatura, sobre todo para perdurar, ¿no? En el tiempo, que es lo importante de la literatura, ¿no? Que perdure. Y luego, por supuesto, al Centro Sefarat, a esta casa maravillosa del mundo judío, sefardita, askenazi, que está en Madrid, que yo he frecuentado muchísimo durante
siempre, y bueno, que es la casa de todos. Lo agradezco muchísimo el poder estar aquí presentando una historia desconocida, porque realmente es muy importante también para todos los judíos españoles, para los que se fueron, para los que están y para los que vendrán. Y sin duda, sobre todo, también para la humanidad, ¿no? Porque no, una historia desconocida, Marie-Hélène, comenzó, pues bueno, por el descubrimiento de Marie, ¿no? Viajando por internet. Yo estaba escribiendo una novela que se ha publicado este año, bueno, perdón, el año pasado, ya estamos en el 2021, se publicó en abril del año 2020, en plena pandemia, y es El largo sueño de Laura Cohen. En esta novela fue una novela que yo, bueno, está desarrollada en Montreal, es otra historia, pero en esta novela que habla también de una parte, ¿no? del mundo judío, ¿no? Habla sobre todo de las personas que pudieron escapar de los campos de concentración y empezar una nueva vida. Habla de Marie-Hélène. Entonces yo Marie-Hélène la conocí viajando por internet, descubriendo, investigando sobre biografías, sobre todo investigaba mucho los supervivientes de Auschwitz, ¿no? ¿Cómo se puede comenzar una nueva vida después de esto, ¿no? Y descubrí a Marie. Marie no fue una superviviente, pero yo descubrí sus cartas, ¿no? Las descubrí por unas webs genealógicas muy difíciles de encontrar también, porque no es una historia nada conocida. Y la verdad es que me impactó muchísimo sus cartas, su biografía. Me impactó que fuese una niña detenida en las redadas del velódromo de invierno del 16 y el 17 de julio de 1942. Me impactó que ella fuese capaz de escribir cartas desde el velódromo. De hecho, tenemos una carta escrita desde ese velódromo, donde fueron encerrados 13.000 personas durante 5 días, ¿no? Y luego, pues bueno, fueron llevadas a los campos franceses de detención y de ahí pues a Auschwitz, ¿no? Entonces, bueno, estas tragedias, ¿no? Como bien decía Marifé, ¿no? Estas tragedias de vida, estas biografías de personas anónimas que no trascienden a la historia porque no se las ha conocido, porque no han sido escritores. Por ejemplo, tenemos a Irene Nemirovsky, ¿no? Que una mujer que nos ha dejado grandes novelas y que nos relata además, ¿no? Cómo fue el París de la ocupación, ¿no? Y a través de ella, que por cierto también murió en Auschwitz y fue deportada porque era una judía extranjera, ¿no? De hecho, en la ocupación de Francia, los elementos a eliminar más nocivos y perniciosos para el régimen nazi eran los judíos extranjeros, ¿no? Y entonces, bueno, Irene Nemirovsky, como otras tantas, como Helen Baer, por ejemplo, que yo cito en mi novela, ¿no? Pues nos han dejado testimonios, nos han dejado partes de sus vidas para recordarlas. Pero es que millones de personas no han podido hacer eso, porque han sido eliminadas de la faz de la tierra, de la memoria, de una forma absolutamente brutal, ¿no? Tiñendo de lo más terrible las páginas de la historia europea, ¿no? Entonces, pues bueno, yo en una historia desconocida he intentado dar voz, dar vida, rescatar a esta niña, ¿no? Sobre todo rescatar la infancia. La infancia para mí es algo muy importante y que debemos siempre proteger, es lo más sagrado que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo se mataron a miles de niños, ¿no? Y cómo se les hizo desaparecer durante la ocupación de Francia, enviándolos a campos de concentración, y luego el resto de niños judíos de toda Europa, ¿no? Es decir, como es una página tan tremenda, pues yo he querido escribir sobre ello, ¿no? Pero no he querido escribir algo absolutamente sentimental, no, sino he querido hacer un acto de reflexión. He querido escribir una biografía de una forma además muy aséptica, ¿no? Relatar cómo era en principio el París de 1942. ¿Qué estaba pasando en Francia? ¿Cómo eran las leyes de Vichy? Toda la ocupación alemana, todas esas leyes antisemitas, ¿no? Sobre todo la de 1940, ¿no? Y entonces yo, a través de explicar un poco, ¿no? de hacer al lector que se situase en ese París de 1942, he relatado lo que fueron las detenciones del velódromo de invierno, he relatado lo que eran los campos de tránsito, sobre todo el de Pithiviers, y cómo fueron esas deportaciones. Y entonces, para ello, pues aparte de hablar de Marie, de hablar de su vida, de reconstruir cómo era la vida de una familia polaca emigrante que vivía en el distrito 19 de París, donde había una gran concentración de judíos extranjeros, cómo vivían, ¿no? ¿Quiénes eran? ¿Qué profesiones tenían, ¿no?
reconstruir sus vidas, reconstruir la vida de una persona normal y sencilla, un inmigrante, ¿no?, que va buscando una nueva oportunidad, también escapando de los pogromos de su país, de Polonia, ¿no?, para encontrarse luego otra vez en la telaraña más terrible que ha tejido Europa. Volverse otra vez a encontrar apresados para volver a Polonia y ser asesinados allí. Es decir, estas tragedias son hoy en día, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no?, de consumo, de redes sociales, de inmediatez, de todo rápido, ¿no? Creo que es muy importante sobre todo rescatar la historia, sobre todo para que no se reescriba como quieren muchos que se reescriba. Es decir, nosotros tenemos que escribirla tal y como fue. Y yo creo que es un compromiso moral también que tenemos los escritores, o por lo menos que contraigo yo como escritora. Y yo no soy una escritora especializada en literatura histórica, ni mucho menos, porque yo soy una escritora tremendamente narrativa, ¿no?, un poco introspectiva en mi forma de narrar, pero creo que el compromiso con la verdad, con la historia es muy importante, y yo he hecho aquí un ejercicio de memoria importante, ¿no?, en una historia desconocida, María Elena. Estoy de acuerdo completamente con lo que dices y además, como sabes también, identifico algunos de los impulsos, digamos, que te llevan a esta historia. Y estaba pensando, cuando hablabas de la infancia, estaba recordando uno de los poemas, versos, lamentación, en el sentido literario del término, que aparece en Nos mira la piedad desde las alambradas, en el libro que yo escribí tras un viaje moral a Auschwitz, precisamente, ¿no? El contraste de haber encontrado allí, en concreto en esa visita, o lo que quiera que sea, porque decir visita me resulta extraño también, ¿no?, a una profesora que estaba enseñando a sus estudiantes en los espacios de Auschwitz y contándole la historia in situ. Y al tiempo, esa especie de disociación de la propia memoria, que es lo mismo que te ha pasado a ti cuando estabas hablando de esa historia verdadera, ¿no?, de Marie-Hélène, en la que por una parte está el relato y por otra parte está el que tú estás respirando y estás sintiendo el momento que el relato en el futuro está escribiendo. Es decir, esa posibilidad casi de que los pasajes de la historia se vayan cruzando y que tú te encuentres en el centro, o sea, en el entre en concreto, en el límite entre lo que fue, que es ya un testimonio, y tu experiencia de ese testimonio, ¿no?, Sí, del sí. relato de ese testimonio. Claro, claro. Por ejemplo, yo lo que he tratado a la hora de reconstruir la vida de Marie, saber dónde vivían, en el distrito 19, en el barrio de Combate, que se llamaba el barrio de Combate porque antiguamente era un barrio de combate, de peleas de animales, ¿no? Y entonces reconstruyo lo que es el distrito 19 y reconstruyo la vida de sus habitantes, porque hay un escritor para mí fundamental, para mí como escritora y como lectora, que es Georges Perec, Sí, sí, claro. por su estilo, por sus novelas. Y luego además por su historia. Pero la historia de Georges Perec yo casi la conocí escribiendo la historia de Marie, porque a mí me gustaba como escritor. Yo ya sabía un poco muy por encima, como sabemos todos, ¿no?, los lectores, el pasado de Georges, no de él, de su madre, de Cirla Perec, pero no la conocía en profundidad. Y cuando yo voy adentrándome en la biografía de Georges Perec, veo que tenía tantas similitudes con Marie, tremenda, era increíble, porque las dos familias eran inmigrantes polacos, los padres de Marie y los padres de Georges. De hecho, sus dos padres se llaman igual. Sí. Georges Perec, el padre de Georges se llamaba Izek Perec y el padre de Marie se llama Izek Yelen. El padre de Marie tenía una sastrería en el distrito 19 y la madre de Georges Perec tenía una peluquería, con lo cual es muy posible que estas dos familias estuvieran comunicadas. Dos familias inmigrantes judías, dueños de dos comercios que fueron incautados por las leyes de aranización, que les fueron arrebatados, que fueron perseguidos. Y entonces había muchísimas similitudes. Además, vivían en el mismo barrio, es curioso, en el mismo distrito 19 los dos, tanto Georges como Marie. La única diferencia es que Marie era 4 años mayor que Georges, ¿no? Pero sobre todo, lo tremendo de esta historia es cuando yo averiguo, ¿no?, cuando cae en mis manos el acta de desaparición de la madre de Georges Perec, decirla, porque así como conocemos la madre, a Marie y su madre fueron secuestradas en la redada del velódromo de invierno, es decir, de la noche del 16 de julio de 1942, la gendarmería francesa se presentó en casa de Lot-Gelen y secuestraron por el aparato del Estado a Marie y a su madre. El padre no, porque el padre estaba trabajando en una granja agrícola en el norte, en la zona invadida por los alemanes.
al padre, al cerrarle su sastrería, no tuvo más remedio que marcharse a trabajar fuera de París, cosa que le salvó la vida. Entonces, en esa redada las dos fueron secuestradas y llevadas al velódromo de invierno. Luego sabemos o podemos imaginar lo que pasó después. Así como Perec no pasó esto, porque la madre de Georges Perec fue arrestada en la calle y desapareció. Así como sabemos lo que le pasó a la madre de Marie, que fue deportada en un convoy desde el campo de Pithiviers, no podemos saber lo que le pasó a la madre de Georges Perec, porque la madre de Georges Perec desapareció de la noche a la mañana. Fue arrestada en París y nunca más supimos de ella. Y a Georges, unos meses antes, su propia madre le había salvado la vida, porque la madre le metió en un camión de la Cruz Roja y lo hizo pasar la demarcación. Con lo cual, la madre de Georges le salva la vida a su hijo. Y este niño, te puedes imaginar con los años, ¿no? Porque no solamente la madre de Georges murió en la ocupación, es que el padre también. Es que el padre encima fue un voluntario de la Legión extranjera para luchar por Francia, cuando la propia Francia asesina a su mujer y a casi toda su familia. Bueno, mira, son cosas tan terribles cuando empiezas a leer sobre todo esto, encima cuando quieres escribir sobre ello, que tienes que hacer un gran ejercicio de distanciamiento, ¿no? Y un gran ejercicio no solamente literario, sino también moral y personal, ¿no? Para poder escribir como tú quieres escribir sobre esta historia, ¿no? Y entonces, ¿qué hago yo? Pues bueno, empiezo a poner a las dos historias en común y me di cuenta del porqué de la escritura de Georges Perec, de todas las restricciones de Georges Perec a la hora de escribir, de ese grupo del que forma parte, del grupo Oulipo, ¿no? Es decir, cuando él escribe El secuestro, que es una magnífica novela donde en ningún momento escribe con la letra E, ninguna palabra contiene la letra E, que él la secuestra, y dices, haces como un ejercicio de psicoanálisis, ¿y el por qué este escritor escribe de esta forma, ¿no? Y es porque él tuvo la suficiente elegancia como para nunca hablar del Holocausto, pero sí reflejarlo en las restricciones que se autoimpone a la hora de escribir. Entonces, bueno, pues yo lo que hago en Una historia desconocida, María y Elena, un poco es engarzar estas dos biografías de Marie con las de Georges Perec y al mismo tiempo también ponerla en unión un poco con la de Dora Bruder, es decir, hago un recorrido, hago como una especie de mapa, ¿no? De mapa de la infancia devastada de París, de la ocupación. Entonces hay una serie de niños que para mí son absolutamente importantes y relevantes, sobre todo en la literatura, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar de Georges Perec si no? O de Dora Bruder, que él la rescata igualmente, como yo hago con Marie, del anonimato. Lo que hace es Patrick Modiano, que para mí es el mejor escritor de la ocupación, es decir, es un escritor magnífico, con un aliento narrativo insuperable, ¿no? Y él, por ejemplo, en su trilogía de la ocupación, que es indispensable, como también era Irene Nemirovsky, ¿no? Con su suite francesa, es decir, hay toda una serie de literatura del Holocausto y de literatura, también o no del Holocausto, porque tampoco la podemos denominar así, a mí tampoco me gusta denominar la literatura del Holocausto, es literatura del testimonio, ¿no? Literatura de las personas, ¿no? De una época nefasta, donde unas vidas se desarrollan y se pierden. Y hay alguien que quiere escribir sobre estas vidas que se pierden, ¿no? Y Patrick Modiano lo hace con Dora Bruder. Él se mete dentro de la historia, porque claro, él fue también protagonista de la ocupación, es decir, él era francés, su padre era judío, su padre vivió la resistencia de alguna manera, también un poco así, de aquella manera, no del todo, en fin. Habría mucho que escribir y que hablar de este tema que no es el que nos ocupa en este momento. Pero sí que es cierto que para mí Patrick Modiano, sobre todo en esta historia desconocida en Marie-Hélène, ha supuesto una gran inspiración, sobre todo en el estilo, ¿no? Sobre todo a la hora de querer escribir una biografía trágica como esta, desde qué punto de vista la quieres tratar, ¿no? Que para mí es lo más importante y la mayor virtud que tiene una historia desconocida es el tratamiento estilístico que le he dado, ¿no? Que para mí era muy importante a la hora de enfrentarme a ello, no hacer una novela sentimental ni una novela de los horrores, ¿no? Sino escribir algo tal y como fue, tal y como pasó, como si ahora, por ejemplo, en Madrid nos pasase una cosa así, una sociedad más o menos normalizada, ¿no? Con sus altibajos democráticos, como en esa época, ¿no? Y de pronto pues nos ocupa la nación, un país extranjero, ¿no? Beligerante, donde su mayor objetivo es el exterminio de todo un pueblo.
Y es lo que pasó en París, ¿no? Y ese exterminio se llevó a cabo por supuesto, bajo la tutela, y totalmente se tiraron a los brazos de los nazis el régimen de Vichy, del cual hablo de Pierre Laval, por ejemplo, de su primer ministro, toda la legislación que se hizo, ¿no? Para que nos diéramos cuenta un poco qué es lo que estaba pasando en Francia, ¿no? Y de esa forma un poco así, a lo Patrick Modiano, ¿no? A la forma más sencilla, ¿no? A la hora de encarar una historia y hablar de ella con total humildad y sencillez. Pero fíjate, que tienes razón, y además me parece que adjetivas bien la manera de desarrollar, ¿no?, la obra que has escrito, el texto que has escrito. Pero hay un par de elementos, Mercedes, que me gustaría que volviéramos otra vez sobre ellos. Esa idea de memoria, ¿no? Quiero decir, el que de pronto queden páginas arrancadas de la historia y tengamos la sensación de que están lejos, por tanto, de nosotras, en el sentido de que no nos pertenecen dentro de una narración, vamos a llamarlo lineal o canónica, porque efectivamente, como comentabas antes, hay personajes personas que se convierten en personajes en la historia común, en la historia compartida, que el hecho de no haber dejado una obra, vamos a decir, de una relevancia canónica, pues tú decías antes, no es escritora, no es pintora, no es, quiero decir, ¿no?, que de pronto sea ese cúmulo de seres humanos que constantemente van haciendo que el mundo sea, precisamente, que el mundo sea, y que tienen un relato que es el relato, no voy a decir marginal en el sentido negativo, sino más bien todo lo contrario. Tienen el relato que se convierte en el cimiento que en un momento determinado podría hacer que entendiéramos muchas de las cosas que pasaron, y que cuando intentamos exhumarlas desde un punto de vista racional, con elementos cotidianos, como nos enfrentamos a otros objetos que de alguna manera se nos presentan frente en frente y podemos cercarlos, vemos que no tienen respuestas. O sea, tú has dado, creo que en la clave, ¿no? Justo la clave es, esto es un mundo que sí, que los historiadores entienden, que tiene ecos previos, hay llamadas previas y de repente se convierte en el gran escenario donde el acontecimiento inevitable ocurre. Pero es que previamente a eso estaban pasando muchas cosas que nadie tenía en cuenta porque estaba dentro, digamos, de esa otra dimensión de la vida cotidiana. Claro, es la cotidianidad, efectivamente. Ese es el problema, o sea, ese es el problema. Y las vidas humildes, la vida de las personas. Es que de las personas, la literatura, estamos muy arriba. Es decir, siempre estamos hablando de las grandes personalidades, es decir, sobre todo de los grandes hitos intelectuales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de Georges Perec, que fue un intelectual y un gran escritor, miembro de un grupo elitista literario. Es decir, estamos hablando de otra cosa, o Irene Nemirovsky, o estamos hablando, pero cuando hablamos de otras personas, por ejemplo, como fue Helmer, como fue Marie-Hélène, o como fue incluso Milena Jareskova, que también fue un personaje para mí importante, que ha pasado a la historia como compañera de Kafka, pero bueno, fue muchísimo más, es decir, claro, fue por supuesto. Un personaje intelectual muy importante, sobre todo lo que fue la residencia checa en Checoslovaquia. Entonces, es decir, el relato del Holocausto se puede escribir de la perspectiva de los grandes hitos, desde los grandes intelectuales, pintores, escritores, periodistas, que nos hablan, ¿no?, desde un punto de vista, y luego tenemos lo pequeño, lo cotidiano, lo inmediato, la vida común, la vida de una peluquera, ¿vale? Como la madre de Georges, la vida de un sastre, como el padre de Marie-Hélène, la vida de una niña que iba a la escuela de Armand Carrel en la calle Armand Carrel, una escuela para niñas, donde había una parte importante de población judía en ese colegio, ¿no? Y ahí pasaron muchas cosas también, que por cierto cuento conocida. Es decir, las historias pequeñitas, lo pequeño, la herida abierta, ¿no?, por la que supura la pus, es decir, esa herida que no abre nadie, es decir, porque no interesa, es decir, son heridas demasiado pequeñas, pues son las heridas que casi importan, ¿no? Y entonces es un poco de trabajo de reconstrucción de una época, de un momento muy duro, pero a través de miradas sencillas, pequeñas, cotidianas, de ir a recoger, de no poder salir a comprar el pan, de no tener un aparato de radio
en casa porque por todas las leyes que te lo prohíben, el no poder salir de casa, con qué puntadas cosías la estrella amarilla en tu casa, ¿no? A la luz de una ventana, ¿no? ¿Con qué hilo? ¿De dónde lo comprabas? ¿Cómo era tu vida? Es decir, reconstruir una vida es reconstruir también tu propia existencia, ¿no? Tu propia existencia como ser humano. Entonces yo creo que esa parte pequeña, esa parte de la cotidianidad es un poco lo mismo un poco al estilo de Dora Bruder, es decir, los pasos de una adolescente que se escapa de casa, ¿no? Y desaparece y luego al final es secuestrada, ¿no? Por la parte del Estado, es decir, lo pequeño, ¿no? Lo pequeño. Eso es un poco lo que te quería destacar precisamente, ¿no? Como esas cosas pequeñas, aparentemente pequeñas, son realmente los signos de puntuación de un relato, de una historia. Quiero decir, el sustantivo y el verbo van a condicionar ese relato, hablo de una manera metafórica, pero las comas, los puntos, lo pequeño es lo que le va a dar un tono, ¿no? Justamente. Totalmente, las ausencias, es decir, los vacíos. Claro, La historia, claro. a veces lo que tú dejas por escribir para que el lector pueda acabar de escribirlo él. Es decir, donde tú estableces con el lector un hilo muy, muy, muy fino, ¿no? Para que él lo recoja y se une a tu historia, porque se siente identificado, porque también habla de ti, ¿no? Entonces, cuando hablamos de grandes historias o, por ejemplo, de hechos, ¿no? o queremos hacer algo más intelectual, algo más grande, ¿no? Quizás a lo mejor tenemos mayores distancias con los lectores, ¿no? Entonces yo he tratado de acercarme a los lectores, de acercarme a las personas de ahora, ¿no? Del año 2021, después con esta pandemia terrible, ¿no? Y ver qué tenemos en común con ese París de 1942. Hay tantas cosas que es increíble. Entonces, cuando tú pones dos sociedades una enfrente de la otra, explicando las cosas pequeñas, la cotidianidad, te das cuenta de todas las similitudes y ahí es donde tú puedes decir, ojo, cuidado, vamos. Hay que tener mucho cuidado, porque la historia se puede repetir. Y si no veamos lo que ha pasado la semana pasada en Madrid, con este conato de antisemitismo neonazi, ¿no? Es decir, ojo que cuando estás explicando el día a día, ¿no? Eso que no te explica nadie, puedes reconocer muchas más cosas de tu propia vida y de tu propia existencia, ¿no? Es un poco lo que yo he tratado de hacer con una historia desconocida. Nos pertenece esa historia y es común. Me gustaría destacar, ya como tengo la imagen aquí de Mary Jelen, querría comentar alguna cosa que tiene que ver con el libro y que ha sido absolutamente pensado para la edición, ¿no? La portada de este librito, de este libro maravilloso de Mercedes de Vega, esta preciosidad, es de Roberto Carril Bustamante, de una fotografía hecha por él, de un montaje fotográfico hecho por él, en el que aparece Mary Jelen, por ejemplo, ¿no? Me gusta destacar esto. Y dentro del libro nos encontramos también con fotografías, algunas fotografías muy familiares, o sea, muy de esas fotografías que podemos tener también el primer día de escuela. Yo tengo una foto de mi primer día de escuela, por ejemplo, ¿no? Y mi papá me está mirando con una cara de decir, ha crecido mucho, ya tiene 5 años, por ejemplo, ¿no? Y entonces de pronto están esas fotografías que son las fotografías familiares, fotografías de un momento, de un instante que merece la pena perder. Y de repente tú has encontrado algunas de ellas y has querido que también las lectoras y los lectores que entren en esta historia, que atraviesen ese pasadizo, se encuentren con imágenes. Permíteme, Mercedes, que regrese a algo que comentabas antes que me parece fundamental. Cuando decías que George Perec en un momento determinado y el grupo Oulipo toman decisiones sobre la lengua, ¿no? Y entonces deciden, por ejemplo, voy a escribir un libro en el que la letra E no aparece. Bueno, esa censura, que puede parecer un ejercicio de estilo, de hecho algunos del grupo no habla de los ejercicios, no, de un ejercicio de estilo, pero no lo es un ejercicio de estilo moral, en el sentido de que sabe que hay palabras que están perdidas en el relato oficial y hay nombres que se pueden mencionar y hay circunstancias que en esas medidas cósmicas extrañas que la historia toma, entiende que no cabe, no cabe eso pequeño que tú llamas, que es fundamental. O sea, esa estrella hay que coserla y ese hilo hay que comprarlo. ¿Cómo ocurre? ¿En qué momento? ¿No? Y esto que puede parecer algo que es detener la historia es exactamente poner el foco sobre lo importante. Me gusta mucho esa manera que tienes de hacer preguntas, por ejemplo, ¿no? de que tu
tu texto está escrito con muchísimas preguntas que entiende que también se las está haciendo el propio lector o la propia lectora. Hablo ya, en fin, con el conocimiento de la causa de haber leído tu texto, ¿no? Cosa que espero que haga mucha más gente, además de haberlo hecho yo. Pero un texto que el ritmo lo va marcando precisamente el dato que encuentras y cómo lo encuentras. Encuentro este dato y entonces ese dato hace que empiece el hilo también a hacer otro tejido distinto al que yo esperaba hacer, pero a la vez preguntas que constantemente nos hacen que nos paremos, porque una pregunta exige que también el cuerpo se prepare para poderla pronunciar, quiero decir, ¿no? Que la tonalidad de la pregunta también exige una corporeidad determinada, porque está esperando que haya una respuesta. Me gusta ese ritmo que estás creando, me gustaría que habláramos de eso. Sí, sí, no, el ritmo indudablemente es un poco sincopado, ¿no? El ritmo de la novela, entonces, de la biografía, perdona, la biografía, que aunque está novelada desde un punto de vista estilístico, no hay nada de invención. Ojo, que eso es una cosa clara, porque a veces hablamos de biografías noveladas que parece que el autor ahí ha puesto a lo mejor algo de ficción, ¿no? Algo de imaginación. No, yo aquí la imaginación la he dejado para que el lector la ponga él. Es decir, yo lo que he hecho ha sido escribir la biografía de Marie y novelarla me refiero estilísticamente, es decir, hacer un texto sobre todo estético, con numerosos interrogantes y con numerosas preguntas. Porque claro, cuando tú estás reconstruyendo una vida de una niña que murió con 10 años, además de una familia normal y corriente de inmigrantes polacos, es decir, que no sabía ni hablar francés, porque el padre de Marie nunca habló bien francés, siempre hablaba en yiddish con su mujer. Ojo, que esto es otra cosa. Es decir, ¿de dónde sacas tú la información para reconstruir las vidas de esta familia, como he hecho yo? Pues es muy complicado, porque aparte de tirar de internet y de tirar de muchísimas bases de datos de innumerables instituciones de la memoria judía, de tanto de Israel como de Francia, y de páginas genealógicas, me he encontrado con tantos vacíos que al final no tengo más remedio que hacer preguntas. Y esas preguntas yo se las hago al lector, porque también me las hago a mí, para que el lector al final de mi relato sea capaz de contestárselas a sí mismo, con los datos que yo le voy a ir proporcionando durante toda la novela. Es decir, que ahí también hay un ejercicio de arquitectura, ¿no? También narrativa. Es decir, no es una biografía lineal donde tú vas contando desde que nace hasta que muere. No, aquí esto es circular, hay muchísimas elipsis, voy, vuelvo, hago preguntas al lector, me hago preguntas yo según la voy. Además, lo que he hecho ha sido un poco desde un punto de vista del tiempo, al no hacerla lineal, al ir escribiendo, partiendo de las cartas de Marie para volver atrás, para reconstruir la vida de su padre, cómo él busca a su hija cuando va a París, cuando sabe que ha desaparecido, porque su hija se lo dice por sus cartas, y él va a París y la busca. Luego lo que he intentado aquí, así que hay una pequeña licencia narrativa, pero que la explico. O sea, es decir, siempre hay que ser fiel al lector, nunca hay que engañarlo. Cuando su padre, cuando dice Yelen, en un momento dado se pudo plantear ir a Pithiviers a rescatar a su hija de ese campo de tránsito, para que no fuera enviada a Auschwitz. Y ahí lo que hago es un ejercicio, una reflexión de consideración futurible de cómo podría reconstruir un viaje a Pithiviers a buscar a su hija, que al final no sabemos si lo hizo o no lo hizo. Eso también lo cuento. Es decir, entonces en toda la novela es un poco ir buscando, persiguiendo la vida de ella, ¿no? Que yo la voy reconstruyendo a base de muchos silencios. Y sobre todo, un poco también hablando lo que has comentado de las imágenes del libro, que eso ha sido una odisea tremenda, porque prácticamente yo cuando empecé a escribir la historia de Marie solamente tenía una imagen, que es la que sale detrás de ti, que has puesto en ese fondo tan chulo, que es la única retrato que tenemos de Marie, que es el único que circula por internet. No hay otro retrato de Marie. Hay otra foto que tiene hecha con su madre, que encontré una página genealógica. Entonces solamente tenía estas dos imágenes de Marie para reconstruir toda una vida. Y además las imágenes son muy importantes, porque las imágenes uno puede sacar muchas cosas, ¿no? Y puedes hacer muchas suposiciones. Y puedes hacer también un gran ejercicio literario, ¿no? con una imagen. Porque una imagen
vale mucho. Dicen que más de 1000 palabras, no lo sé. Pero estas imágenes yo me he encontrado con muy poco material, ¿no? Y entonces a través de toda esta investigación yo necesitaba encontrar más material gráfico de Marie. No sabía cómo hacer, no sabía dónde buscar. En varias páginas yo me puse en contacto con una página de internet de Dominique Natanson, que es una mujer que es no es historiadora de profesión, pero toda su vida la ha dedicado a historiar la vida del Holocausto. Y tiene una base de datos importantísima precisamente sobre la ocupación de Francia. Y entonces yo la escribí a ella, porque además ella publicó las cartas de Marie. Entonces yo me puse en contacto con ella para preguntarle que yo necesitaba encontrar algún pariente de Marie. Yo sabía que había un hermano, que Marie tenía un hermano llamado Serge, porque aparecía en algunas páginas web como depositario de las cartas de Marie. Entonces yo sabía que había un hermano, pero no sabía nada del hermano, porque yo cuando reconstruí la vida de Marie no sabía si el hermano era más pequeño que ella, mayor, si no había nada, ningún rastro de ese niño. Entonces, claro, yo tampoco lo podía incluir en mi historia porque no sabía nada de él y tampoco me lo iba a inventar. Entonces preferí ser fiel y no escribir sobre Sergio, sobre Serge Helene. Entonces yo escribí a Dominique para preguntarle, por favor, que necesitaba ponerme en contacto con Serge Helene, con su hermano. Y pasaron 2 años. Y el día 22 de diciembre de este año 2020 recibo un correo electrónico de Serge Helene, del hermano de Marie. Cuando tenemos ya todas las galeradas de la novela, de la biografía, ya casi en impresión, donde están hechas todas las correcciones, donde están las pocas fotografías que tenemos de Marie, como este retrato que está detrás de ti, Marifé, y otra que sale con su mamá, que yo la ubico en un parque, que eso ya lo cuento en la historia, y no tengo más. Y entonces Sergio, este hombre me llama y me dice que, por Dios, yo casi me muero, o sea, ha sido lo más bello que me ha pasado en la vida como escritora, y casi como persona, es que el hermano de Marie Helene se hubiese puesto conmigo, que me hubiese escrito, ¿no? que al final le ha llegado mi llamada de auxilio, porque era una llamada a los 4 vientos de auxilio, necesito hablar con este hombre, sea como sea. Y al final él, yo creo que Dominique le debió de escribir y él al cabo del tiempo, eso tampoco me lo ha contado, él se puso en contacto conmigo el día 22 de diciembre. Y a partir de ahí he empezado una relación epistolar con él verdaderamente maravillosa. No quiero hablar sobre Serge, puedo desvelar dónde vive, muchas cosas porque quiero ser fiel a las cosas que me ha contado. Y por Dios, haber encontrado el único superviviente de la familia Helene ha sido de los hechos más emocionantes que me han pasado nunca. Y él, cuando yo le cuento lo que estoy haciendo, cuando él me pregunta, ¿por qué mi hermana? Mira, ha sido de las cosas más tremendas y más maravillosas que me han pasado nunca, cuando él me pregunta, ¿por qué quieres escribir la historia de mi hermana si no es nadie? Para él era inconcebible que una escritora española, porque él reside ahora en Israel, no en Francia, le resultara chocante, porque un escritor le interesa la vida de una pequeña niña que murió con 10 años, que no era nadie, de unos inmigrantes polacos que no sabían hablar francés. Y eso lo sé porque me lo ha contado. Yo no sabía que ellos no sabían hablar francés. Bueno, Marie sí, porque Marie iba a la escuela en Francia y escribía y hablaba en francés, pero su padre, Isaac, el sastre de los ojos judíos, de los ojos azules, porque tenía los ojos muy azules, no sabía hablar francés hasta el final de sus días, que murió en Lille con 80 y tantos años. Y entonces, claro, yo he reconstruido también en una historia desconocida de la vida de Isaac, por lo menos los pocos datos que tenía sobre él, que para mí han sido muy importantes. Sobre todo la vida de este hombre, ¿no? Que pierde a su mujer y a su hija. Y qué es lo que puede pasar con una persona así. ¿Cómo puedes vivir con esto, ¿no? ¿Qué es de tu vida después de esto? ¿Cómo puedes rehacerla? Y Sergio me lo cuenta. Sergio me lo cuenta. Y entonces cuando él me pregunta por qué quiero yo, qué es lo que estábamos hablando antes de lo pequeño, ¿no? ¿Por qué te interesa la vida de mi hermana? No se lo podía creer que alguien escribiese la vida de su hermana. Digo, es que la vida de tu hermana es la vida de 16 millones de personas. ¿Te parece poco escribir sobre ella? Claro, evidentemente, claro, él se quedó pues un poco diciendo, sí, no, tienes razón, pero a mí no se me hubiese nunca ocurrido porque yo descubrí las cartas de mi padre. Claro, toda la historia, mira, la historia de las cartas de Marie ha sido una de las cosas más tiernas que hay en esta historia. ¿Cómo se descubren y por qué? Son 7 cartas que esta niña escribe a su padre, en francés.
Una desde el campo una desde el velódromo de invierno. Ahí tenemos un testigo, es de los pocos testigos, de los pocos testimonios que tenemos de personas que hayan estado encerradas en esas trágicas noches del velódromo de invierno de los secuestros de París, que luego casi ninguna supervivió porque fueron todas mandadas a Auschwitz. Tenemos esta carta de Marie, escrita desde el velódromo y sacada desde el velódromo de invierno. ¿Quién sacó esta carta de Marie desde allí, en ese momento? Cuando ese velódromo estaba cerrado a cal y canto, estas personas se estaban casi muriendo asfixiadas ahí, casi sin alimentos. Donde tenemos relatos, por ejemplo, de las hermanas Catala, que eran unas hermanas del Movimiento Nacional contra el Racismo, que pudieron entrar en el velódromo de invierno, camufladas, para dar el testimonio de lo que estaba pasando allí. Porque era un oscurantismo total, cómo encerraron a 13.000 personas en un velódromo donde la gente iba a divertirse y a las carreras de bicicletas. ¿Cómo se las deja ahí encerradas 5 días? Entonces, claro, tenemos muy pocos testimonios del velódromo y uno de ellos es la carta de Marie. Por eso es muy importante como testimonio histórico. Esa carta de esta niña que es sacada del velódromo y entregada a su padre y llevada a la dirección de la carta, ¿no? Y luego tenemos otras 6 cartas más que están escritas desde el campo de Pithiviers. Es decir, volvemos a tener otra vez un testimonio de primera mano de una persona que ha padecido el internamiento de lo que está pasando ahí. Y son 6 cartas de Marie, que una tiene niña de 10 años. Lo que De 10 años. Que tiene 10 años. Entonces, claro, ¿cómo escribe una niña de 10 años lo que está viviendo en ese campo cuando a su madre la separan de... Bueno, aparte de todo esto, Marie pasa casi todo el tiempo en la enfermería, porque enferma de escarlatina y de varicela. Entonces, claro, a la niña es separada de su madre, pero es que luego a su madre, en el mes de agosto, la sacan de Pithiviers y la envían en un convoy y ella se queda sola. ¿Cómo vive ella esta soledad cuando su madre se la han enviado a Auschwitz? Sin saber si los niños iban a ser liberados, como había el primer ministro, Pierre Laval, había dicho que los niños menores iban a ser liberados, pero al final se arrepintió y se los entregó a los alemanes. Y se llevaron a 4.000 niños a Auschwitz. Es decir, está bien, ¿no? Entonces, bueno, es decir, claro, en toda esta historia tenemos las 6 cartas de Marie que ella las escribe en primera persona, con la mentalidad, en la cabeza de una niña de 10 años. Por lo tanto, es un testimonio para mí de un valor incalculable, es un valor sobre todo humano, ¿no? Y que creo que la humanidad tiene que recogerlo. Yo por eso cuando cayeron en mí estas cartas no podían estar disgregadas en la nada. Estas cartas están recogidas por primera vez en un libro, en este libro, en una historia desconocida. Nosotros, gracias a Maida, su trabajo maravilloso, cuando tenemos que publicar estas cartas, las cartas las tenemos que poner en el libro, ¿no? Porque tienen que trascender, las tienen que leer, tienen que trascender, sobre todo la letra de Marie tiene que conocerse. Por eso el detalle, no solamente es transcribirlas, es que hay que leerlas, de cómo las escribió ella, de su puño y letra, en ese papel cuadriculado, con esa letra infantil redondita que aprendió a escribir en la escuela de París de Armand Carrel. Entonces, bueno, no sé. Es muy hermoso lo que cuentas. Estamos ya de tiempo fuera, o sea, no te lo vas a creer, pero estamos de tiempo fuera. Esto es así, ha sido maravilloso escucharte. De pronto, cuando estabas comentando ese 22 de diciembre en el que te llegan noticias, ¿no?, de Serge, el hermano de Marie, te hace la pregunta de por qué mi hermana, y tú se lo comentas. De pronto cuando has dicho esto he visto que el libro es también, ¿cómo te diría yo? Esa palabra, ¿no? Habla tú también, esa palabra que hay que decir y que de pronto el tiempo lleva y el espacio lleva al lugar donde tiene que ser escuchada. Y de pronto, 2 años después, qué bonito esto, ¿no? 2, tantos 2, ¿no? Tantas veces el número 2 aparece, ¿no? Es que es verdad, es cierto. Viendo, ¿no? Entonces, como el número 2 constantemente también era un 2020 raro que estaba lleno de doses también, ¿no? Qué cosa tan curiosa y tan bonita. Y de pronto aparece esa voz que le da sentido también a todo el camino. Y ahora que nos queda, Mercedes, nos queda leer el libro, ¿eh? Leer el libro que no lo haya hecho aún, ¿no? Es maravilloso. Ha iluminado toda la historia, me ha hecho un relato, además, que ha sustentado mucho de lo que yo había escrito. Hemos tenido que hacer unas pequeñas modificaciones para adaptarlos a ya datos concretos que él me ha dado. Y sobre todo me proporcionó la única fotografía que él tiene de su padre.
la única fotografía que ha podido conservar de su padre y de Esther, de la primera que mujer. También tiene una historia, que también tiene una historia, ¿no? Claro, él me proporciona una fotografía, que esa fotografía la recogemos. Yo le pido permiso, por supuesto, cuando él me envía la foto. La única foto que tiene de su padre de esa época. Entonces, yo le pido permiso y me dice, sí, por supuesto, claro que sí, la puedes publicar sin ningún problema. Yo estaré encantado, ¿no? de que la puedas publicar y puedas publicar las cartas de mi hermana y yo todo lo que yo te pueda contar, ¿no? De este hombre que debió de sufrir muchísimo. Yo desde aquí, todo mi cariño, mi consideración y mi eterno agradecimiento. Bueno, Mercedes, pues muchísimas gracias de verdad por esta conversación, que es más que una conversación al uso, una invitación a leer tu libro, eso para empezar, pero sobre todo porque este libro trae toda una historia. Lo hemos dicho varias veces en este ratito que hemos estado juntas y que ha sido un placer y ha sido muy emocionante por muchas razones. Es un saber que en esas veladuras del tiempo estamos y que Marie Yellen era nuestra vecina, nuestra vecinita, la que un día dejó de serlo y no teníamos tampoco respuesta a la pregunta, ¿no? A la pregunta que te haces de por qué no está ya. Y esa niña que va a la escuela y tiene amigas, de pronto ve truncada una vida y una existencia, y tú has tenido, me parece a mí, el rigor y sobre todo la generosidad, si me permites que lo diga así, de no interferir en la historia. Es decir, lo que queremos es que esa historia acabe bien, pero sabemos que esa historia no acaba bien, no acaba bien. Y lo máximo que se puede hacer como autora, como escritora, dado que esa historia no acaba bien, y sería, desde mi punto de vista, incluso reprobable el intentar que acabase bien, porque sería falsear los hechos, no los hechos históricos, sino los hechos, incluso me atrevo a decir, poéticos. Fíjate, voy más allá, ¿no? O sea, la justicia poética tiene, entre otras características, el que es capaz de poner las cosas en su sitio, y tú las pones en su sitio, no intentando modificarlas, sino exigiéndole a la historia que sepa que eso no solo ocurrió, sino que eso que ocurrió forma parte de nuestra propia vida, ¿no? Te agradezco muchísimo este libro, que, como decíamos en algún momento, se convierte en algo así como el cinturón mágico, ¿no? El cinturón mágico y protector para que algo no solo no se pierda, sino para que lo que se conciba a partir de su lectura impida que esto se olvide, número uno. Dos, que esto en algún momento se dude de qué ocurrió, porque cuando decimos, sé que no lo hemos hablado las dos, pero creo que vamos a coincidir, hay que contar la historia para que no vuelva a ocurrir, no, hay que contar la historia para que se sepa que esto puede ocurrir, que lo imposible ocurrió, y por lo tanto, como ocurrió, ya no nos queda ninguna posibilidad de escabullirnos, ¿no? Millones de gracias por este libro. Bueno, sé que para ti ha sido especialmente emocionante, también para mí haber podido hacer esta lectura, y ojalá haya mucha gente también que se acerque a él y que de esa manera Marie Yellen se convierta no en un fantasma, sino en una realidad. O sea, esa niña que tendría que haber crecido y no creció. Así es. Muchísimas gracias, Marifé. Y bueno, muchas gracias a todo el mundo que nos haya podido ver y bueno, animo a leer Una historia desconocida, y sobre todo a leer es un relato muy humano, y es un relato que forma parte de nosotros, de los que no nos tenemos que avergonzar, pero que tenemos que estar siempre muy alerta de todo de lo que pasó, de lo que puede pasar, y ser valientes simplemente y afrontar la historia como es. Y como tú decías, la fidelidad, sobre todo narrativa, porque la narrativa y la literatura tienen una gran parte de fidelidad y sobre todo de lealtad, ¿no? Hay que ser leal a lo que cuentas, hay que ser leal a cómo lo cuentas, y es lo que yo he tratado de hacer con Una historia desconocida. Muchísimas gracias. Lo has conseguido. A Centro Sefarad por su acogida. Muchas gracias, como decía Mercedes, a Centro Sefarad de Israel por, como decíamos al principio, estar siempre abierto a que nos encontremos y podamos hablar de estas y de tantas cosas. Un beso muy fuerte, Mercedes. A vosotros. Un abrazo.